Muy buen día tengan todos, amados. Qué gusto poder saludarles esta mañana de domingo y un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor y de lo que Él ha estado hablando a nuestro corazón también. El día de hoy vamos a platicar o vamos a trabajar juntos en un pasaje que encontramos en Romanos 12. Vamos en realidad a ver todo el capítulo, pero nos vamos a concentrar en algunos versículos más que en otros. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Pablo se le escribe a la iglesia de Jesucristo, por supuesto, que estaba en la ciudad de Roma, en el país de Italia. Una iglesia, por cierto, que él no había visitado aún. Parte de la carta se trata de él planeando un poquito de su viaje o su intención de visitarlos. Entre los distintos propósitos que tiene la carta, resalta el de presentar los principios básicos del Evangelio como el plan de salvación para todos, incluyendo a gentiles y a judíos. Y nos adelantamos rápidamente al capítulo 12, en donde Pablo, como a modo de conclusión, después de tratar diversos temas relacionados con el Evangelio y también justo antes la salvación de los judíos, Pablo dicta dos principios vitales para todo cristiano. Romanos 12, 1 y 2 dice así: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Dos principios que están establecidos acá. El primero de ellos establece que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Esto hace eco a las palabras del mismo Jesús cuando dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esto está en Mateo 16, 24. Las tres primeras definiciones de la palabra sacrificar que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua son las siguientes. 1. Ofrecer a una divinidad algo o a alguien en su honor, generalmente destruyéndolos o matándolos. 2. Matar un animal, especialmente para el consumo. Número 3. Poner a alguien o algo en común en algún riesgo, o trabajo, o abandonarlo a muerte, destrucción o daño, en provecho de un fin o interés que se estima de mayor importancia. Entonces, como podemos ver, un sacrificio involucra muerte buscando un fin mejor. Pero Pablo dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¡Qué contradicción! Si sacrificio habla de muerte, nosotros tenemos que morir estando vivos aún. Es decir, que aunque nuestros cuerpos físicos tengan vida, debemos estar muertos. Pareciera una contradicción. Pero como lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, y particularmente lo mencionamos la semana pasada, lo que debe morir es nuestra voluntad, nuestro ser, nuestro yo, nuestro ego. Nuestro deseo de vivir bajo nuestras propias condiciones y guiados por nuestros propios deseos. Esta es la única forma de presentarnos ante Dios y poder ser santos y agradables a Él. Te hago una pregunta para que reflexiones brevemente. ¿Te presentas a Dios todos los días como un sacrificio vivo, santo y agradable para Él? El segundo principio establece que no debemos amoldarnos al mundo o a la era actual, o sea, al tiempo actual. Es decir, no debemos adquirir la forma que tiene el mundo de hoy, ni en su forma de pensar, en su forma de ser o en su forma de sentir. Nosotros hemos sido dotados de una naturaleza sobrenatural que no es gobernada por los principios del mundo, sino por el Espíritu Santo de Dios. Por eso mucha gente dice que la Biblia es un libro viejo, que es un libro que ya no es actual. En realidad, lo único que están diciendo es que definitivamente los principios que rigen al mundo son principios que cambian constantemente mientras la Biblia permanece. Y lo que nos dice la palabra del Señor es que nosotros no debemos amoldar nuestro pensamiento, nuestra forma de ser,
a lo que este mundo está dictando constantemente y que cambia constantemente. Nosotros debemos permanecer fieles y centrados en lo que Dios nos habla en su palabra y a través de su Espíritu. Por lo tanto, debemos renovar nuestra mente para poder ser transformados. La palabra en griego que aquí se traduce como renovación implica un cambio completo para mejorar. Y la palabra en griego que aquí se traduce como transformados es metamorfo, que como ya te has de imaginar, implica metamorfosis. Y cuando buscamos la palabra metamorfosis en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, esta es definida como transformación de algo en otra cosa. Es decir, es un cambio total, absoluto. Y si nosotros hemos sido transformados por la renovación de nuestra mente, entonces hoy no nos parecemos en nada a quien éramos ayer, antes de Cristo. Pero observa cómo expresa la versión Dios habla hoy este mismo pasaje de Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. ¿Te das cuenta que la responsabilidad de la renovación de la mente es nuestra y no de Dios? Tú y yo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y entonces podremos experimentar la transformación o metamorfosis de nuestra manera de vivir. Si te rendiste a Cristo y hoy conservas tu vieja manera de pensar, no podrás avanzar. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, ellos decidieron seguir pensando y actuando como esclavos. A partir de que te rendiste a Cristo, te hago esta pregunta: ¿has cambiado tu manera de pensar de tal forma que se vea reflejado en tu forma de vivir? ¿Has experimentado una verdadera metamorfosis? Si respondiste que no a cualquiera de las preguntas que hice sobre presentarte a Dios como un sacrificio vivo, en el primer principio que comentamos, y cambiar tu manera de pensar, en este segundo principio, tómate un tiempo para pedirle perdón al Señor y disponerte a vivir para el Señor de una forma diferente de ahora en adelante. Esta es la única manera de poder vivir conforme a lo que Pablo enseña en el resto de este capítulo 12. Por eso quise detenerme a hablar de estas dos cosas. Si no, lo que sigue será imposible. Humanamente es imposible. Si tenemos estos principios claros, si nosotros nos hemos presentado como sacrificios vivos y hemos cambiado nuestra forma de pensar, entonces estos 12 principios, o estos siguientes principios, son posibles. Y ahora sí a trabajar. Tómense un tiempo para leer los versículos 3 al 21 y reflexionen sobre las instrucciones que Pablo nos da. Ahora, para cada instrucción que ustedes van a ver a continuación, respondan estas 3 preguntas para cada instrucción. ¿Qué significa esta instrucción? ¿Qué implica para la vida matrimonial, familiar, las relaciones de amistad, escuela, trabajo e iglesia? ¿Y qué cambios debo o necesito yo hacer? Y ahora vamos a ver qué instrucciones nos da Pablo. Ustedes ya las identificaron, simplemente las voy a resumir aquí. Número 1, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino piense de sí mismo con moderación. Esto dice el versículo 3. 2, ámense, respétense, hónrense. Versículo 10. 3, nunca dejen de ser diligentes. Versículo 11. 4, alégrense en la esperanza. Versículo 12. 5, muestren paciencia en el sufrimiento. También en el versículo 12. 6, perseveren en la oración. Versículo 12. 7, ayuden a los hermanos necesitados, versículo 13. Observa que no dice ayuden a los necesitados solamente, a los hermanos necesitados. 8, practiquen la hospitalidad, versículo 13. 9, bendigan y no maldigan a quienes los persigan, versículo 14. 10, alégrense con los que están alegres, versículo 15. 11, lloren con los que lloran, versículo 15. 12, vivan en armonía los unos con los otros.
versículo 16. 13. No sean arrogantes, no se crean los únicos que saben, versículo 16. 14. No paguen a nadie mal por mal, versículo 17. 15. Procuren hacer lo bueno delante de todos, versículo 17. 16. Vivan en paz con todos, versículo 18. 17. No tomen venganza, versículo 19. 18. La forma de tratar a nuestros enemigos, versículo 20. Y 19. No te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien, versículo 21. Recuerda, para poder seguir estas instrucciones y vivir de esta manera unos con otros, necesitamos presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, muriendo a nosotros mismos y cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo que nos enseña el apóstol Pablo. Gracias por cada palabra escrita en este pasaje, por cada principio, por cada instrucción que recibimos como hijos tuyos. Que tu Espíritu Santo haga el trabajo en nuestras vidas como lo ha venido haciendo hasta ahora, mostrándonos aquellas áreas que deben ser transformadas, pero sobre todo enseñándonos, Señor, a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, y también a renovar nuestra mente para que podamos ser transformados y podamos vivir de una manera distinta a la manera en la que vivíamos anteriormente. Te damos a ti toda la alabanza y toda la gloria, te exaltamos porque eres nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre, les enviamos un fuerte abrazo, un beso y les recordamos que les amamos y oramos por ustedes.